Bien, amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sean con vosotros en esta hermosa mañana. Si supierais la vista que tengo en este momento aquí, os veis todos preciosos y espero que disfrutemos la predicación. Fijaros, cada vez que me subo a un púlpito yo me enfrento a dos disyuntivas o dos situaciones, dos dilemas. El primero es, ¿qué tema voy a escoger para predicar? Y te preguntas, Señor, ¿este tema va a ser de bendición a mis hermanos? ¿Les va a gustar? ¿Les va a edificar? ¿Está de acuerdo a la palabra del Señor? Y los que critican, Señor, ¿qué van a decir ahora? Te preguntas tú, ¿no? Y el Señor me dijo, mira, Fernando, ¿quién es el que disfruta de un vaso de agua? El que tiene sed. ¿Quién es el que disfruta de un plato de comida? El que tiene hambre. Bueno, entonces, ¿cuál es tu problema? Dije, Señor, tienes toda la razón. Y los que critican también son necesarios. ¿Sabes por qué? Porque cuando te están aguijoneando, te están ayudando a que no te quedes dormido. Dije, mira, interesante. Y además, cuando te están criticando, sirve para que tú afines tu puntería en el reino de los cielos. Señor, como soy un hombre de mente sencilla y simple, esta explicación sencilla me satisface, dije. Y el segundo dilema al que me enfrento yo personalmente es que cuando estoy predicando, no sé dónde empieza y termina el predicador, no sé dónde empieza y termina el mal filósofo que va conmigo, no sé dónde empieza y termina el hombre que le gusta escribir, y no sé dónde empieza y termina el perro flauta que llevo que está indignado con muchas cosas, ¿sabes tú? Pero le dije, Señor, en tus manos me encomiendo y bendice a la iglesia y este mensaje en la mañana. El mensaje de hoy se llama Grandes llamados, cambios profundos, de acuerdo a lo que nuestro hermano Francisco ha leído. Voy a tocar los aspectos generales de esta predicación. Se pueden sacar muchas predicaciones de lo que voy a hablar, pero voy a tocar los aspectos generales. Los que creen estar llamados a hacer grandes cosas para Dios, me encantaría que esta frase te la grabaras. Los que están llamados a hacer grandes cosas para Dios también deben estar dispuestos a hacer grandes cambios en sus vidas para cumplir con ese propósito. En el fondo el mensaje es, si te has convertido, si Cristo está contigo, no te puedes quedar sentado donde estás. Hay frases clichés que nosotros a veces vemos en carteles, ¿cierto? En vagones de tren, en muros. Pero estas frases no cambian la historia de las naciones ni las circunstancias si detrás de esa frase no existe un estilo de vida que la respalde. Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño, I have a dream. ¿Te acuerdas de esta frase? Pero esto no hubiera hecho nada si su vida no hubiese respaldado lo que él estaba haciendo. Yo no sé si como cristiano alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. Lo más probable es que sí. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy cumpliendo un programa de iglesia? ¿Son mis sueños o los planes de Dios los que estoy siguiendo, realizando? Y si lo que estoy haciendo hasta ahora no es lo que Dios me pide o anhela de mí, ¿estoy dispuesto realmente a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo medir mi efectividad como hijo de Dios? A lo mejor pienso que servir a Dios es venir a la iglesia, cantar, dar dinero, escuchar la palabra y eso es todo. A lo mejor estoy dando saltos de aquí para allá, en esta iglesia o en otras. ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? ¿Encajar como sea en cualquier lugar? ¿Estoy buscando aceptación, crecimiento espiritual o ruido mediático? Donde haya más ruido me voy. ¿Estoy haciendo lo que hago simplemente porque los demás lo hacen? ¿Lo que hago en la iglesia es todo lo que Dios pide de mí? ¿Esto es todo realmente? ¿Cómo sé lo que Dios quiere de mi vida? ¿Y qué hago con mi pasado? Que me atrapa, me acusa, me avergüenza y me impide avanzar. Espiritualmente quizás mi vida está desordenada. ¿Cómo puedo ordenarla delante del Señor? No sé si te has hecho más de alguna de estas preguntas. Y por ahí va este tema hoy en la mañana. Por lo general los seres humanos no tenemos sentido ni de propósito ni de dirección. Tenemos la sensación de que hemos perdido nuestro tiempo, lo hemos desperdiciado y perdemos nuestras energías hablando más del pasado que del presente o del futuro. Y sabemos que el pasado ya no lo podemos cambiar. A veces intentamos maquillarlo, pero ya no se puede cambiar. Y lo arrastramos a veces como un peso que nos impide avanzar
aparte de que nos tortura, nos avergüenza y quedamos a merced de las burlas del enemigo de nuestras almas o de nosotros mismos, de nuestro yo interno. El apóstol Pablo, hermanos, no perdía tiempo ni energía. Su vida estaba totalmente enfocada en los planes del Señor. Tenía un extraordinario sentido de dirección y de propósito en la vida. Antes él mataba a cristianos, pero ahora su vida la enfoca en los planes del Señor. Antes de caer del caballo en camino a Damasco, él pensaba que conocía a Dios. En el suelo pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Antes de caer del caballo, él creía hacer la voluntad de Dios, pero en el suelo pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta? Un encuentro con Cristo, hermanos, marca la diferencia en una persona. Después de este encuentro, Pablo lógicamente reprograma su vida y sus metas espirituales. Cuando nos encontramos con Cristo, sinceramente y verdaderamente, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Vemos que Pablo se encuentra con el Señor y da un cambio radical a su vida. Y dentro de estos cambios, ¿cierto?, que nuestro hermano Francisco leía ahí en Filipenses, Pablo se permite conocer al Señor Jesús tan íntimamente como fuera posible y experimentar la justicia de Dios en su propia vida. Primeramente, para ello, cultiva con el Señor una profunda relación de amor real y personal. Tanto que llega a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. También dice, porque para mí el vivir es Cristo, para mí vivir la vida es Cristo. Fíjate que en el siglo I, cuando recién comienza la iglesia, dentro de los planes de la iglesia, el primer objetivo no era evangelizar, era parecerse a Cristo. Aquí hay un ruido fuerte. Ahí sí, gracias. El objetivo del primer siglo no era evangelizar, sino parecerse al Señor Jesús. A menudo actuamos, hermanos, como si Dios nos dijera que quiere lo que hagamos y luego nos enviara a ver cómo nos las arreglamos para hacerlo. Y después, si le necesitamos, acudimos a Él para que nos ayude. Pero este nunca ha sido el cuadro bíblico. Cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, nos tiene que llevar desde donde estamos hasta donde quiere que estemos. Esto implica compromiso, amar, obedecer, conocer al Señor. Debemos permitir que Él desarrolle su carácter en nosotros y que nos revele sus pensamientos. Esta es la perspectiva correcta. A veces actuamos y pensamos que hay que hacer algo. Me convertí al Señor y hay que hacer algo. Esa no es la perspectiva correcta. Primeramente tiene que haber una relación con el Señor, conocer, saber qué es lo que Él quiere. A veces preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Esta pregunta es incorrecta. La pregunta correcta es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Para yo entrar en tus planes y no tú en los míos. Otra de las cosas que Pablo habla dentro de este conocer al Señor está prepararse espiritual e intelectualmente para cumplir con este llamado. Fíjate que Noé tuvo un periodo de 600 años de preparación para predicar 120 años. Abraham pasaron 25 años antes de recibir su promesa. Moisés, 80 años para guiar a Israel, 40 años en Egipto y 40 años en la escuela bíblica del desierto, para después poder dirigir a Israel. David, alrededor de 15 o 20 años antes de ser rey. Juan el Bautista, 30 años para un ministerio de 6 meses. El Señor Jesús, 30 años para un ministerio de 3 años. Pablo, 14 años preparándose para su ministerio a los gentiles. Yo la pregunta que hago en este momento a nosotros, a cada uno de nosotros, a los líderes de ministerio, ¿cuánto tiempo estás dedicando a conocer la palabra del Señor? Si queremos realmente dejar huella en la historia. Hermanos, a veces nosotros pensamos que debiera iluminarnos una luz potente del cielo, que caiga un rayo sobre nuestras cabezas para decir lo que tenemos que hacer. Te voy a dar una profecía. Hoy día está de moda profetizar, pero esta es una profecía desde el sentido común. Si estás esperando una luz del cielo, un rayo, lo más probable es que te quedes ciego, te chamusques o te electrocutes, porque las cosas en el reino de los cielos no funcionan así. Y los que recibieron luces del cielo terminaron creando sectas totalmente anticristianas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos usando para prepararnos
espiritual e intelectualmente. En la iglesia hay una escuela bíblica. ¿Cuántos están inscritos en ella? Los domingos en la mañana se enseña aquí. ¿Cuántos están viniendo? ¿Cuántos están inscritos a un curso bíblico online? ¿Cuántos están yendo a las células a aprender allí? Si quieres dejar huella en la historia, tienes que prepararte, hermano, también. Pablo lo hizo. Los grandes héroes también lo hicieron. También Pablo pretende, y es lo que hace en su vida, romper con su pasado. ¿Cuántos tienen un pasado que todavía les avergüenza? Yo soy el primero. Y que a veces arrastramos, ¿cierto? Y que nos duele. En Primera de Corintios, 15, del 8 al 10, Pablo dice, como un abortivo se me apareció a mí, pero antes he trabajado más que todos ellos. En el fondo estoy resumiendo aquí, hermanos. Aunque Pablo está defendiendo su apostolado, este pasaje contiene una cápsula espiritual que contiene una gran verdad para la sanidad interior. Pablo argumenta y dice, en efecto he perdido mucho tiempo, lo he desperdiciado, otros se me han adelantado, pero tengo la capacidad de seguir adelante. En otras palabras, está diciendo, ¿qué voy a hacer con el tiempo restante que me queda? Y esto es muy importante plantearlo para romper con nuestro pasado. La cuestión no es qué hice o no hice con Cristo o sin Cristo, sino qué es lo que haré de ahora en adelante con el tiempo que se me ha entregado. No sé si me entiendes la idea. Hubiera sido para Pablo hubiera sido muy fácil quedarse ahí pasando el resto de sus días convertido al Señor, repitiendo sus fracasos, lo mal que había hecho, los remordimientos, los recuerdos amargos, sentado y repitiéndose a sí mismo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué tomé aquella decisión? Más adelante dice en el mismo pasaje, ¿qué importa lo que haya hecho? Ahora soy lo que soy por la gracia del Señor. Muchos llevamos un pasado que nos avergüenza, nos tortura, nos amarga, pero Pablo se tomó de la gracia del Señor y dijo, esto tiene que terminar, porque de lo contrario llevaré un peso. En Filipenses 3, del 13 al 14 dice, hermanos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo hacia la meta. Y aquí hay un cambio de 180 grados en su vida. Está diciendo, hermanos, usaré todas mis fuerzas y el tiempo que me queda para alcanzar aquello para lo cual Cristo también me llamó. Me encanta la secuencia de esta frase, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Lo que queda atrás, lo que me causa dolor, lo olvido y tomo lo bueno de allí y me extiendo hacia adelante, hacia lo que Cristo me había llamado. Pablo también rompe con su pasado. El segundo punto que Pablo plantea en este verso que hemos leído, que nuestro hermano leyó, es conocer el poder de la resurrección de Cristo y ser como Él en todo aspecto, incluyendo sus sufrimientos y muerte. Es decir, vivir la gracia del Señor todos los días de su vida. Nosotros a veces cometemos un gran error, que creemos que la gracia del Señor solamente nos acompaña el día en que nos convertimos y que de ahí en adelante tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para mantener la salvación. Y eso es un error. Si estás aquí, hermano, si eres cristiano, si te has convertido al Señor, la gracia te acompañó desde antes que te convirtieras, te acompañó en el momento que te has convertido y te acompañará hasta más allá de la muerte. Eso es vivir la gracia del Señor día tras día. Pablo se apropia de los beneficios de la cruz, los aplica a su vida y esto le da libertad y también le da el poder para cumplir la voluntad del Señor. Hay un profeta que dice, mi pueblo perece por falta de conocimientos. En otras palabras está diciendo, a mi pueblo le meten los dedos a la boca porque no conocen la Biblia. Nosotros, hermanos, a veces no vivimos la plenitud del Evangelio porque desconocemos nuestra posición y nuestros privilegios como hijos del Señor. A veces vivimos una vida cristiana a medias porque desconocemos nuestra posición delante del Señor. Otra de las cosas que Pablo dice en este conocer el poder del Señor y su resurrección es sufrir por causa del Evangelio. Si miramos en 2 de Corintios 11, del 23 al 29, Pablo nos da una lista tremenda de todos los sufrimientos que él ha vivido por causa del Evangelio del Señor. Mira, lo vamos a leer. Dice así, 2 de Corintios 11, 23 al 29 dice,
Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, aparte de todo esto, se agolpa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Quizás la vida de Pablo podría llamarse Peligro, ¿cierto? Si hubiera alguna película sobre él. Esto es todo lo que sufrió por causa del Evangelio. Qué difícil es hablar en estos días, hermanos, de sufrimiento, en estos tiempos actuales, con un Evangelio tan light. El Evangelio del proclámalo, anúlalo, visualízalo, decláralo, suéñalo, reclámalo. Faltaría mastícalo y trágalo, ¿cierto? Para ver todos los salos que tenemos hoy día. Un Evangelio hedonista y materialista, a la medida del consumidor, como si Dios fuera el sirviente de sus criaturas. Pablo aconseja sufrir por el Evangelio. Y no es porque sea un sadomasoquista, sino que el sufrir tiene sus enormes beneficios en el Señor. A los hermanos de la iglesia, de hecho, decía, a vosotros os esperan grandes tribulaciones. Pablo decía, yo sufro tribulación. Le dice a Timoteo, sufre penalidades por el Señor. Juan en Apocalipsis dice, soy compañero vuestro en la tribulación. ¿Qué beneficio tiene el sufrir, hermanos? Tiene muchos beneficios. La fe se perfecciona, la confianza en el Señor aumenta, descubrimos nuestra debilidad y sabemos que somos del Señor y estamos en sus manos. El sufrir también nos lleva a postrarnos y a depender completamente del Señor y de su gracia. Yo personalmente, cuando he estado en mis momentos más difíciles de la vida, cuando he querido tirar la toalla y decirle, Señor, no sigo más, he sentido que el Señor me abraza y me dice, Fernando, sigue adelante, yo estoy contigo. Porque cuando estamos bien, descansamos en nuestra autosuficiencia más que en el Señor. Por eso Pablo dice, aconseja, ¿cierto? Él pretende y quiere sufrir por causa del Evangelio. Sufrir por el Evangelio, hermanos, también es sufrir por el hermano que se sienta a tu lado y sufrir por aquellos que están también siendo perseguidos en otras partes del mundo. Pablo también, en este conocer el poder del Señor, se muestra como ejemplo. Dice, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Por 3 veces en las epístolas Pablo aconseja el ser imitado. Fíjate, hermano, que el propósito del Evangelio no es crear hombres buenos, sino producir hombres nuevos. Y no es cambiar la sociedad como tal, sino confrontar a las personas de forma individual. Hoy día el mundo no necesita hombres buenos, los tenemos por millones. Necesita hombres nuevos. Imitemos al Señor, imitemos a Pablo como él imitó al Señor. No te olvides de esto, estamos llenos de hombres buenos. Necesitamos criaturas, una creación nueva en el Señor. El tercer punto que Pablo abarca en este momento es alcanzar a tantas personas como fuera posible en el nombre del Señor Jesús y a través del mensaje de su crucifixión y resurrección. Primeramente, Pablo pretende hacerlo de forma tan rápida, eficaz e irresistible, usando todos los medios posibles a su alcance. En los tiempos de Pablo, ¿cómo se podía predicar el Evangelio? Caminando, ¿cierto? En las casas, en el templo, en las sinagogas, o como el caso cuando va a Grecia, lo hace en el mercado. En los tiempos de Martín Lutero, ¿cómo se daban a conocer las ideas? Clavando las ideas en la puerta de la iglesia. Toda la gente iba a la iglesia, ¿cierto? Y de ahí se entraba en un debate. Pero hoy día, hermanos, hay miles de formas de llevar el Evangelio del Señor a todo el mundo. Hagamos de nuestra forma de vida diaria una mano extendida para que el Señor sea conocido. El don, el talento que tú tienes, puedes hacerlo una mano extendida para que otros conozcan al Señor. Pablo
en esto de alcanzar a tantas personas como fuera posible, no rebaja las exigencias del Evangelio para hacerlo atractivo a las demás personas. El Evangelio, hermanos, no habla de positivo, te habla de verdadero. No habla de negativo, te habla de lo que es falso. No hay positivismo ni negativismo, o es verdadero o es falso, pero no hay más condiciones. Te quiero hacer una pregunta. Una idea que contenga un 99% de verdad, ¿qué es? ¿Verdad o mentira? Una idea que contiene un 99% de verdad, ¿qué es? ¿Verdad o mentira? Es una mentira. Es difícil asumirlo, ¿no? Pero la verdad es 100%. O es todo o no es nada. Cuando hablamos de positivismo, podemos hablar de Buda, de Pablo Coelho, ¿cierto? Entonces estos que te hablan de positivismo. Pero cuando te enfrentas a lo verdadero y a la verdad, apunta solamente a Jesucristo. Y Jesucristo te obliga, o te defines o quedas de lado. ¿Te das cuenta? En 2 de Timoteo 4:4, Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos los hombres apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Sabe lo que es una fábula? Es un cuento que te deja una moraleja o una enseñanza. Hay grandes fabulistas como Esopo, ¿cierto? Griego, o La Fontaine. Y hay una fábula que se llama La zorra y el cuervo. ¿Lo has escuchado, no? Te lo voy a contar, ya. Es una zorra que se ha robado un trozo de carne y se va a lo alto de un árbol. Entonces una zorra lo ve y se va detrás de ello y le empieza a adular. Oh, gran señor cuervo, le dice, si tu canto fuera como el brillo de tus alas, tú serías el rey de todas las aves. Y el cuervo, cierto, ufanado y orgulloso, abre la boca, ¿y qué sucede? Se le cae la carne. Entonces la zorra toma la carne y se la come. Y le dice, señor cuervo, así se llama, señor cuervo, le dice, para otra vez, cuando alguien te hable y veas lo que está diciendo contigo y te está adulando, debes saber lo que hay detrás de esa intención. ¿Cuál es la moraleja o la enseñanza? Que cuando nos están adulando, alguien quiere sacar provecho de nosotros. Parece interesante, ¿cierto? Es bonita la fábula. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? A ver. ¿Cierto? Hay una enseñanza. Pero yo te pregunto, ¿dónde está Cristo y la cruz en esta enseñanza? ¿Dónde está su muerte y resurrección? ¿Dónde está el pecado y el arrepentimiento? ¿Dónde está el infierno y el cielo? ¿Dónde está el tomar la cruz cada día y seguir a Cristo? En ninguna parte. Y de este tipo de fábulas y de predicaciones, las iglesias del mundo están llenas. Por eso Pablo dice, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Por qué apartarán el oído de la verdad? ¿Por qué razón crees? Porque la verdad es más consistente, es más dura, es más difícil de tragar, pero también te lleva a confrontarte con la verdad. Pero la fábula no. La fábula es, como yo digo, una sopa de caldo de pollo con fideos. Hay predicaciones que son así. Son livianitas, son rápidas de hacer, no te comprometes, te queda un buen sabor en la boca y en el estómago y te sirven para el momento. Pero ¿qué cambios produce en tu vida? Ninguno. Pablo dice, se volverán a las fábulas. Y él no rebaja las exigencias del Evangelio. ¿Te das cuenta? La misma exigencia que puso el Señor Jesús, también la puso Pablo. Hoy día hemos rebajado las exigencias a cualquier nivel con tal de que las iglesias estén llenas. Además, Pablo nunca pierde de vista el objetivo. Fijaros, Moisés, en el libro de Hebreos 11, 25 y 26 dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y cuál era el galardón? ¿En qué pensaba Moisés cuando escogió ser maltratado con su pueblo? Su galardón era que un día vería a Israel libre y en la tierra prometida. Aunque sufrió, no perdió de vista el objetivo. El Señor Jesús en Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante, menospreció el oprobio. ¿Cuál era el gozo que tenía el Señor puesto delante? Que el hombre un día iba a ser redimido y que también millones se salvarían. Sufrió, pero no perdió de vista el objetivo. Pablo en Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre. ¿Cuál era la causa por la cual Pablo estaba doblando sus rodillas? Que los cristianos fueran fortalecidos con el poder en el hombre interior,
para que Cristo habitara por la fe en los corazones de ellos, que fueran capaces de comprender el amor de Cristo y ser llenos de la plenitud del Señor. Es decir, Pablo nunca perdió de vista, ni ningún hombre de la fe perdió de vista el objetivo que tenía en su caminar diario. Hermanos, si creemos que nuestro llamado aquí en el cuerpo de Cristo es solo hacer un par de cosillas en la iglesia, te quiero decir entonces que tu llamado y mi llamado es muy pobre. En la Biblia jamás encontraremos al Señor pidiéndole a las personas que sueñen lo que podrían hacer por Él. ¿Te imaginas al Señor diciéndole a Noé, Noé, ¿tienes algún sueño para mí? Y Noé le dice, Señor, quiero construir un arca. Que le haya preguntado a Abraham, Abraham, ¿tienes algún sueño para mí? Y Abraham haya dicho, Señor, quiero ser padre de muchas naciones. O a Moisés, Moisés, ¿qué sueño tienes para mí? Y Moisés diciendo, Señor, quiero que Israel sea libre. O a David, David, ¿tienes un sueño para mí? Y David le ha dicho, Señor, quiero matar a un gigante y ser rey. O Pedro o Pablo. Dios jamás le pidió a los hombres que soñaran por Él. Pero sí, cuando Dios nos está revelando sus planes, hermano, nos está invitando a que nos unamos con Él. Eso sí es bíblico. Nuestro gran problema es que nosotros somos soñadores utópicos románticos, así lo he llamado yo, no sé qué otro nombre darle. Queremos imitar o emular a los grandes héroes de la fe. A veces queremos repetir lo que ellos hicieron, queremos tener su fe, ¿cierto? O le pedimos los dones de este o aquel. Hermano, los llamados de la antigüedad fueron individuales y para un tiempo, son irrepetibles. Pero los llamados de ahora son colectivos y son para un cuerpo llamado la iglesia. Nos olvidamos a veces que en Marcos 16:15 dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En este mandato que da el Señor están incluidos todos los llamados de los hombres de la fe, aunque no lo creas. A veces miramos al pasado, pero todo lo que necesitamos del pasado ya lo tenemos ahora. ¿Queremos ser como Noé o como Abraham? Claro que lo somos. Estamos invitando a gente a ser parte del reino de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Queremos tener el llamado de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Lo tenemos ahora, somos sacerdotes en el Señor. ¿Queremos tener el llamado de los reyes? Hoy somos reyes, dice la palabra. ¿Queremos tener el llamado de los profetas de la antigüedad? Hoy lo tenemos. Primeramente la profecía predictiva. Estamos diciéndole al mundo que el Señor viene por segunda vez y que viene un juicio sobre la tierra. Pero también tenemos la profecía del Nuevo Testamento que nos exhortamos, nos consolamos y nos edificamos. ¿Queremos tener el llamado de Juan el Bautista? Lo tenemos. Estamos anunciando que el Señor viene y que viene con poder y potencia. ¿Te das cuenta? Todos los llamados del Antiguo Testamento los tenemos ahora. Y esa es nuestra posición delante del Señor. Ese es nuestro llamado. Vemos lo que hizo Pablo después de su llamado y cómo perfeccionó, redirigió y reprogramó su vida para el Señor. En esta mañana quisiera hacer un llamado a todos aquellos que creen o sienten que han perdido su tiempo, a los que se sienten fracasados, a los que creen que Dios les ha abandonado, a los que están angustiados y deprimidos, a los que están desorientados y perdidos, a aquellos que quieren darle un nuevo impulso a su vida, a los que están viviendo un peregrinaje espiritual y creen que no van a llegar a ninguna parte, a los que aún no encuentran su lugar en el cuerpo aquí en la iglesia, aquellos que están frustrados, o aquellos simplemente que quieren ser evangelizados o quieren ser aconsejados. Después que terminemos este servicio y la predicación, que ya queda muy poco, te voy a invitar a que vayamos a aquella sala de allí. Pediré a mis hermanos que estamos siendo capacitados en consejería, al presbiterio, a los ancianos, si nos pueden acompañar. Si quieres que oremos por ti, vamos a estar en la sala de ahí al lado, para no interrumpir el resto del servicio. No sé si te has sentido identificado con esta predicación. Y si es así, espero que el Señor bendiga tu vida grandemente y le des un nuevo impulso a tu vida. No sigas perdiendo tu tiempo. No permitas que el pasado te siga arrastrando y te inmovilice. Dale un nuevo sentido. Tómate un Red Bull espiritual. Date alas, hermano. Ponte alas en el Señor. Esto, hermanos, quizás alguien puede estar pensando, oye, este hermano o este tipo, ya no sé cómo me llamarás a la altura de esta predicación, nos está dando una bronca espiritual. No, ¿sabe lo que estoy haciendo? Te estoy lanzando un desafío.
A lo mejor lo que he dicho lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien, gloria a Dios. Sigue igual, hermano. Y este desafío, lógicamente, no es para ancianos ni para personas que tengan problemas, sino para aquellos que podamos todavía y que tenemos fuerzas para hacer algo. Te lanzo este desafío. Pablo ordenó su vida de acuerdo a los planes de Dios después de su conversión. No podemos seguir sentados en el mismo lugar si nos hemos encontrado con Cristo, hermanos. Me gustaría que repitieras conmigo, solamente si estás dispuesto, no voy a ir en contra de tu voluntad, por supuesto, pero me encantaría que repitieras la siguiente frase, y aquí terminamos esta predicación. ¿Estás dispuesto a repetir conmigo, no? Vale, vamos. Dios me ha llamado a hacer grandes cosas para Él, pero debo estar dispuesto a hacer grandes cambios en mi vida para cumplir con ese propósito. Que el Señor te bendiga en esta mañana, hermano.